Señor Jesús, queremos que tú en esta mañana, Señor, sigas trayendo luz, Señor, que nos sigas, Señor, mostrando, Señor, cómo podemos acercarnos a ti, Señor, a través de la oración, Señor, y poder, Señor, tener intimidad contigo, Señor. Que tú, Señor, nos sigas hablando, que nos sigas ministrando en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Ayer estaba pensando también ahora, me llamaba la atención que Bernardo, en la vigilia, pues nos animaba, el hombre pues se esforzaba para que pudiésemos entrar en un tiempo de oración. Y estaba ahí pensando y me daba cuenta de que a veces nos resulta menos trabajo ponernos a cantar alabanzas al Señor, todos juntos, nos dejamos llevar como una especie de corriente, pero cuando en realidad tenemos que entrar en una intimidad, cuando en realidad tenemos que entrar a hablar con el Señor, como que nos cuesta mucho más, ¿no? Y yo quiero, a través de la vida de Moisés, son muchos los capítulos y he extraído solamente algunos versículos, que lo que nos enseñan, ¿no?, es que Moisés pues recurría al Señor también como lo hacemos muchas veces nosotros, ¿no? Cuando por ejemplo, suena un trueno, no nos acordamos de Santa Bárbara, ¿no? Y a veces nosotros utilizamos la oración solamente cuando tenemos una necesidad y después solamente la utilizamos de un modo a veces religioso. Sin embargo, Moisés tenía una intimidad con el Señor. Él dice la palabra de Dios que hablaba con él cara a cara. Era su amigo. Y yo creo que lo que el Señor nos quiere mostrar, que nosotros a través de la oración empezamos que no deja de ser otra cosa que hablar y comunicarnos con el Señor, lo que nosotros empezamos a hacer es conocernos. Él conoce nuestro corazón, pero nosotros tenemos que conocerle a Él, porque cuando nosotros le conocemos a Él es cuando nosotros podemos hacer su voluntad y no la nuestra, ¿no? Y yo quiero empezar en el libro de Éxodo, en el capítulo 3. Dice el versículo 3, está hablando del encuentro, ¿no?, que él tiene en Horeb, cuando está en Madián y se acerca al monte y ve la zarza ardiendo, ¿no? Dice la palabra, dice, entonces Moisés dijo, iré yo y veré esta grande visión, porque ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí, amén. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho, heme aquí? ¿Cuántos de los que están aquí dicen, heme aquí? ¿Heme aquí? ¿Amén? Pues tú sabes que muchas veces el Señor nos llama y nos hacemos los sordos. Yo estuve un tiempo de misiones y también me acordaba cuando en algunas de las reuniones que teníamos de obreros, pues se pedían misioneros, ¿no? Se pedían obreros para la mies, ¿no? Y recuerdo que muchas veces tratábamos de eludir aquella voz del Señor que nos estaba llamando. Y nosotros no decíamos, heme aquí. Y yo estuve así durante también un cierto tiempo, hasta que un día, pues, de alguna forma, ¿no?, uno sale, ¿no?, de su egoísmo, ¿no? Y recuerdo pues que le comenté a mi responsable en aquella época, yo estoy dispuesto, ¿no?, para ir de misionero. Pero al principio hubo cierto egoísmo, o sea, podemos decir muchas veces heme aquí, pero lo decimos de una forma religiosa, pero en realidad estamos queriendo eludir la responsabilidad, queremos eludir, ¿no?, el llamado que el Señor hace a nuestras vidas. Amén. Moisés tuvo ese encuentro, pero él, como muchos de nosotros, también tuvo que acomodar su voluntad a la voluntad de Dios. Porque luego, un poquito más adelante, cuando vemos que el Señor pues le da la tarea, le da la responsabilidad, ¿no?, de sacar al pueblo que está viviendo en esclavitud bajo el yugo de los egipcios, pues se le hace un poco grande. Yo creo que a veces también a muchos de nosotros nos puede a veces resultar grande las tareas que el Señor nos encarga y que también a veces pues queremos eludir nosotros la responsabilidad, como también lo hizo Moisés, ¿no? En Números capítulo 12, versículo 3, vemos una característica que tenía Moisés, pero que es una característica que pienso yo que él había adquirido durante el tiempo en el que él iba llevando al pueblo hacia la tierra prometida y había tenido esa relación personal con el Señor. Dice que era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Números capítulo 12, versículo 3.
Pero yo quiero recordar, ¿no?, que Moisés, cuando vio que estaban maltratando a uno de sus hermanos, él cogió y mató al egipcio. ¿Se acuerdan ustedes? O sea que muy manso no tenía que ser. Quiero decir con esto que cuando vemos en el libro de Números que él ya era manso, dice la palabra del Señor que él quiere que nosotros seamos como él, ¿no? Manso y humilde de corazón. Pero eso conlleva un trato. Conlleva un tener una relación con el Señor para que Él trate nuestra vida y que nos vaya cambiando, ¿no?, nuestra manera de ser, ¿no? Yo creo que cada uno de nosotros tiene unas características, pero son unas características que aunque el Señor no te va a robar de tu propia identidad, pero sí que Él quiere tratar con cada uno de nosotros y quiere ir cambiando nuestro carácter y quiere ir cambiando nuestra manera de ver las cosas, nuestra percepción espiritual de las cosas. Entonces, cuando aquí la palabra del Señor dice que Moisés era un hombre manso, quiere decir que él era un hombre que ya había sido tratado. Él estuvo durante mucho tiempo siendo un intercesor entre Dios y el pueblo que llevaba hacia la tierra prometida. Y vemos el cambio también porque llega un momento determinado en el que dice que Aarón y María, dice que hablaron de él mal. En el capítulo 12 del libro de Números, a partir del versículo 1, dice la palabra del Señor que María y Aarón hablaron mal de él. Yo no sé qué te pasa a ti cuando tú sientes que alguien habla mal de ti. No sé cómo te sientes, ¿no? Pero yo creo que a nadie, ¿verdad?, le gusta que las personas hablen mal de nosotros, que a veces uno sienta, ¿no?, que hay como una especie de confabulación cuando ves que... el otro día estaba en un lugar y vi a dos personas que estaban hablando entre ellas, cuchicheando y dirigían su mirada hacia otra persona, ¿no? Estaban hablando mal de aquella persona. Yo no le dije nada a la persona porque no quise, ¿no?, levantar su pasión en el corazón, porque cuando nos dicen, oye, mira que han dicho esto de ti, muchas veces tenemos una mala sensación, ¿verdad? ¿Y qué le deseamos nosotros a las personas cuando sentimos que quieren algo mal en contra de nosotros, cuando hablan mal de nosotros? En el versículo 13 del libro de Números vemos lo que hace Moisés. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Porque el Señor permitió que a María le cayese una lepra. Dice que estaba blanca como la nieve. Y Moisés, en vez de alegrarse del mal de alguien que ha hablado mal de ti, él intercede al Señor y le dice, Señor, sánala. Y así debería de ser también nuestro corazón. Debemos de orar por nuestros enemigos. Debemos de orar por aquellas personas que a veces atentan contra nosotros, atentan contra la obra. ¿Quién dice amén? Amén. Pero eso cuesta, ¿sí? A veces solamente deseamos el bien a aquellas personas con las que nos llevamos bien, a aquellas personas que nos son simpáticas, contra nuestros seres queridos, ¿verdad? Es fácil, ¿no? Pero eso es fácil. Y Dios quiere que oremos. Dios quiere que hablemos con Él, ¿no? Porque así es como nosotros vamos a poder tener también algunas características que tenía Moisés, ¿no? La mansedumbre, tener también la intimidad, el conocimiento de lo que el Señor quiere. Porque el Señor quiere participar en nuestra vida. Cuando nosotros empezamos a trabajar, y ayer yo escuché algo con respecto a eso también, cuando nosotros empezamos a trabajar en nuestro conocimiento, cuando empezamos a trabajar las cosas en nuestra sabiduría, Dios está ausente, Dios no está ahí porque lo estamos haciendo en nuestras propias fuerzas y porque creemos que lo hacemos bien. Uno de los mayores errores que a veces cometemos es que empezamos a hacer las cosas y las cosas nos van bien y pensamos que somos nosotros. Entonces, hacemos un vacío al Señor y si nosotros no contamos con Él, Él no va a estar con nosotros. Y Moisés era un hombre que estuvo durante 40 años continuamente hablando con Dios, continuamente recibiendo dirección, recibiendo instrucciones, continuamente iba pidiéndole el favor hacia el pueblo que una y otra vez caía en diversos pecados, en idolatría, en egoísmo, en murmuración, y siempre estuvo intercediendo por ese pueblo. Y nosotros tenemos que hacerlo también. Una de las cosas que también estábamos hablando ayer es que personas que se han ido, ¿no?, que puedan ser rescatadas, que puedan volver de nuevo al ministerio. A veces se va alguien y nos alegramos, y eso es muy triste. Nosotros tenemos que seguir pidiéndole al Señor que sigan viniendo personas a la obra, que sigan viniendo personas al ministerio y que puedan también venir aquellas ovejas que se perdieron. Amén. La intimidad de Moisés, bueno, él no le vio en la cara, pero dice la palabra del Señor que incluso le vio la espalda. En Éxodo capítulo 33, versículo 23, dice, después
y estaba hablando el Señor con Moisés, dice, después apartaré mi mano y verás mi espalda, pero no verás mi rostro. Escuchaba ahora a Ramón, y decía que él no había oído, ¿no?, la voz de forma audible, la voz del Señor. Yo tampoco, pero sí que lo he sentido en mi corazón. Y yo he tenido experiencias que no las voy a cambiar y experiencias que muchas veces nos sacan de nuestro egoísmo, ¿no? Y Dios quiere que nuestra relación con el Señor sea siempre continua, que sea constante, no de una forma ocasional. Es decir, no que lo utilicemos como ese mecanismo, ¿no?, que a veces ponemos en marcha cuando tenemos una necesidad. La forma en la que nosotros podemos conocer al Señor es cuando nosotros estamos intimando, cuando estamos abriendo nuestro corazón, cuando estamos poniendo nuestras necesidades, cuando estamos poniendo nuestra miseria y cuando estamos también poniendo nuestro egoísmo, nuestros temores, nuestras dudas, nuestros pensamientos, nuestras equivocaciones. Porque Moisés, aunque es un ejemplo para... Moisés, sí, como también es un ejemplo para nosotros, también nos podemos dar cuenta que él también tuvo sus dudas. Cuando Dios le encarga la tarea de sacar al pueblo, dice, pero si yo soy torpe en el habla, si yo, ¿cómo me voy a acercar a Faraón? Es una empresa, ¿no?, grande para mí, pero vemos como el Señor, Éxodo capítulo 3, versículo 10 en adelante, dice, ve por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Y dice, entonces Moisés respondió, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Entonces la tarea que a veces tenemos por delante nos puede resultar pesada, igual que a Moisés, nos puede resultar difícil, ¿no?, de atajar, difícil de manejar. Yo son muchas veces las situaciones que muchas veces digo, yo no sé qué voy a hacer, yo no sé qué voy a hacer. Pero ¿sabes la conclusión cuál es? Señor, tú sabes lo que hay que hacer. Y a veces tenemos que descansar en el Señor porque siempre queremos nosotros llevar el control, somos nosotros los que queremos hacer las cosas y es imposible, no llegamos, hermano. Tenemos que hacer que sea Dios quien haga las cosas. Nosotros solamente necesitamos su dirección, necesitamos que Él nos guíe, que Él traiga luz a la tarea que nosotros tenemos que hacer y no debemos de eludir nuestra responsabilidad, como aquí en este versículo vemos que de alguna forma Moisés quiere decir, a mí no me mande, Señor, manda a otro, que yo estoy falto, yo soy torpe. Algunas versiones de la palabra dicen que él, no sé si es que era tartamudo o que había tenido un accidente cuando niño y había tenido algún problema en la boca, pero él tenía miedo de expresarse delante del faraón y pensaba que la tarea era complicada para él. Amén. Entonces, en Éxodo 5 y 6, ¿verdad?, Moisés le pide a Faraón que deje ir al pueblo. Al final, él siempre vemos que es obediente a la voz de Dios. Y en las oraciones nosotros tenemos que escuchar para saber lo que Dios nos pide y hacer, aunque nos cueste, hacer lo que Él nos pide, ¿no? La respuesta de Faraón, ya la conocemos, fue negativa y no solamente fue negativa, sino que incluso metió todavía más presión al pueblo, le metió más carga y eso hizo que hasta el propio pueblo, ¿verdad?, se quejara también a Moisés, es decir, que le culpara, ¿no?, de la situación en la que estaban, porque ahora no nos vamos a dar ni la paja ni el barro, lo vais a tener que andar buscando nosotros. Metió y añadió más carga todavía al pueblo que debía de ser libertado y el pueblo también de alguna forma se rebela contra Moisés echándole las culpas, ¿verdad? Mira, yo tuve una experiencia que te quiero contar brevemente. A mi mujer también le detectaron cáncer. Parece que el cáncer es una enfermedad que está ahora... Y parece que también nos da miedo decir la palabra cáncer, pero yo he aprendido a perder el miedo a decir cáncer. Y cuando en aquella habitación el médico vino y nos comunicó que mi mujer tenía cáncer, se nos vino el mundo abajo. Y cuando además las analíticas dijeron que ya hacía 2 años que tenía el cáncer, que había uno que se había extendido y demás, yo, hermanos, me sentí frustrado y me enfadé con el Señor. No entendía por qué estaba sucediendo eso. Yo creo que muchas veces nosotros cuando tenemos situaciones, cuando tenemos problemas, hay a veces que tomamos ciertas actitudes. Pueden ser una de ellas como la que a mí me pasó, que fue la de enfadarnos, ¿no?, con el Señor. ¿Por qué? ¿Por qué me pasa a mí? Yo no merezco esto, ¿no? Sentirnos fracasados. Sentir que no estamos a la altura, ¿no?, o que no entendemos lo que Dios quiere, llevándonos a vivir una circunstancia como esa.
o orar, ¿no?, al Señor, pidiéndole ayuda sobre el problema que estamos pasando. Eso sería lo más lógico, ¿no? Orar al Señor, decir, bueno, pues yo voy a descansar en el Señor, yo le voy a pedir al Señor. Pero la primera reacción fue la de enfado, ¿no?, y de no entender, ¿no? Y son reacciones normales que tienen muchas veces las personas. Y Moisés no fue una excepción cuando le dice al Señor, ¿verdad?, ¿por qué encima pasa esto con el pueblo? Éxodo capítulo 5, versos 22 al 23 dice, entonces Moisés se volvió a Jehová y le dijo, ¿por qué, Señor, afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, has afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. Le estaba culpando. Es la oración que vemos de un hombre que está enfadado, que no sé si también se sentía en cierta forma desanimado, pero se ve que no, que hay ciertas ganas, ¿no?, de tirar la toalla. Yo tuve también esa sensación, ¿no? Éxodo capítulo 6, versículo 12. Y respondió Moisés delante de Jehová. Dice, aquí los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará Faraón siendo yo torpe de labios? Siguen, ¿no?, las excusas, ¿no? Y yo creo que tenemos que depender siempre de Dios. Y sobre todo cuando estamos en esa situación. Yo antes he dicho que nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, ¿no? Pero a veces también vemos que en vez de ponernos en marcha a orar con deseo, con necesidad, lo que hacemos es decir, ¿esto por qué pasa?, ¿no? Empezamos a culpar, ¿no? Entonces tenemos que trabajar nuestro corazón para acercarnos a Dios, no trabajar nuestro conocimiento y nuestra sabiduría, porque entonces no permitimos que Dios intervenga. Porque Dios nos escucha cuando nosotros oramos con necesidad, cuando nosotros oramos de corazón, cuando nosotros tenemos relación con el Señor. Y ahí, en el libro de Éxodo también, capítulo 14, versículo 13, vemos una conquista, ¿no?, que es cruzar el Mar Rojo. Y el Señor nos tiene que llevar a cruzar el mar. Al final eso no deja de ser algo que es costoso de entender. Tú imagínate los israelitas delante del mar y los egipcios que venían a masacrarlos. Yo siempre digo que esa es la situación en la que Dios nos va a poner muchas veces, entre la espada y la pared. ¿Para qué? Para que nosotros tomemos una decisión. O me voy al mundo, o me voy, entre comillas, la aventura de cruzar el mar. Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Tenemos que llevar a las personas también a esa experiencia de cruzar las aguas, de cruzar el mar. Tendremos en algún momento, ¿no?, que tomar ese tipo de decisión en nuestra vida, o lo que el mundo quiere, o lo que el Señor nos está diciendo que tenemos por delante. Las personas que trabajan bajo su razonamiento y bajo su conocimiento siempre quieren depender, pues, de las pagas, los trabajos, el piso, la familia, lo que el mundo te ofrece. Y aquellos que tienen intimidad con el Señor, aquellos que están dispuestos a velar, aquellos que están dispuestos a permanecer firmes, serán los que verán la salvación de Dios. Serán aquellos que cruzarán el mar.